Rosa, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo va todo? Te veo en plena forma. He leído el documento que presentáis mañana y es verdad, como dices, que hay un hueco en la explicación. Claro, estamos tan preocupados por lo que supone que es liquidar el régimen constitucional español, que no nos damos cuenta de que España es un país de la Unión Europea y que la ley de amnistía es una bofetada, una enmienda a la totalidad de los compromisos legales que tiene España en la Unión Europea. Y es verdad que ese sesgo antieuropeo pues no ha calado en los medios o no se había puesto de manifiesto. Pues sí, efectivamente, estamos tan preocupados, lógicamente, con lo que supone este pacto entre Pedro Sánchez y los enemigos jurados y mortales de la democracia española, que, bueno, con lo que supone desde el punto de vista, tú lo señalabas ahora mismo, ¿no?, de la ruptura de la nación, de la liquidación de la separación de poderes, el ordenamiento jurídico, la igualdad entre españoles, que a lo mejor no hemos caído suficientemente en la cuenta de que, además de ser todo eso, en este pacto entre Puigdemont y Sánchez, entre el PSOE y Junts, porque hay que recordar que es un pacto también entre partidos, o sea, no es Sánchez, es el PSOE, pues es un pacto que ataca de fondo lo que es la política europea y lo que es la Europa democrática, ¿no? Porque, en fin, todos los delitos que aquí se amnistían son considerados grandes delitos, van en contra por Europa y por sus instituciones y por sus normas y por sus tratados, y todos ellos, todas estas decisiones que se están tomando van en contra del espíritu democrático y de la letra de los tratados de Europa, y por eso también tenemos que denunciarlo allí, porque es nuestra última esperanza. Hay una cuestión que tú recuerdas, y es que hay dos delitos, el de terrorismo y de malversación, que son puntos por los que no pasa Europa, y hay que recordar que por unos delitos mucho menores, porque no eran de golpe de Estado, era solo de robo, entre casta política de Rumanía, le organizaron la que le organizaron a Rumanía, por una cuestión solo de malversación. Aquí es malversación para un golpe de Estado, que esto es cargarse uno de los estados de la Unión. Pero efectivamente. ¿Tú no tienes la impresión de que además esta ley es de plexiglas, es una ley acordeón, porque cada fin de semana le van añadiendo más elementos? Ahora hay que soltar a los Puyol, hay que amnistiar, supongo que al Barça este fin de semana, hay que amnistiar también a todos los terroristas del CDR, hay que además, supongo que querrán meter en la cárcel a García Castellón. Y a los de ETA, Federico. Y a los de ETA, que ese es el paso que te iba a preguntar después. O sea, ¿a dónde está dispuesto a llegar el monstruo que tenemos ahí? A donde sea. Quiero decir que es que tenemos que darnos cuenta de que no hay límites. O sea, lo decimos muchas veces, pero en el fondo parece que creemos que algún límite habrá. O sea, que Sánchez tendrá algún límite y que su empresa llamada PSOE también tendrá algún límite. No, es que no hay ningún límite. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Hasta donde le exijan sus cómplices, porque no son socios, sino cómplices, para mantenerlo en el poder. Le da todo igual. O sea, es decir, que ya con la ley de amnistía, con la primera redacción, con esto que presentó el Partido Socialista, también de forma fraudulenta, o sea, sin tramitarlo como un proyecto de ley para evitar informes, que eso también hay que decirlo, y que en esto también se ha fijado Europa y sus instituciones, que han utilizado la puerta de atrás, y que eso va también en contra no solo de los tratados, sino de los acuerdos en Europa sobre la transparencia. Bueno, pues presentan ese proyecto de ley, ya ahí ya se anunciaba el indulto a los delitos de terrorismo cuando no haya sentencia firme, lo cual es una aberración y es un escándalo, pero es un escándalo en España y es un escándalo a nivel de toda Europa, porque borrar los delitos de terrorismo va en contra del artículo 87 de los tratados, 83 de los tratados, porque son delitos de especial gravedad por sus repercusiones, y amnistiar y dejar sin efecto los procesos penales en curso, que es lo que decía el texto de la proposición de ley, dejar sin efecto los procesos penales, porque lo que se dice es que entrarán los delitos de terrorismo cuando no haya sentencia firme, es además radicalmente contrario a la Directiva Europea de Lucha contra el Terrorismo. Y además, Federico, piensa una cosa, que en este texto que presentó el PSOE, que el PSOE ya dice que si no hay sentencia firme se amnistían los delitos de terrorismo, es que hay 372 delitos de terrorismo sin juzgar en España. O sea, es que eso ya lo dice el PSOE, no lo ha tenido que pedir Junts.
O sea, ya dice el PSOE que no se van a juzgar los delitos de terrorismo. 372 familias, 372 víctimas. Hay una a las que el cuestión, PSOE... perdón, Rosa, Sí, en la que insistís, que a mí me parece fundamental. La idea de que se puede interferir en la acción judicial cuando está en marcha un proceso, y encima, que es otra cosa en la que incidís, persiguiendo a los jueces que están cumpliendo con la ley española y europea. Yo no sé, hoy Lucía Méndez, que es muy Moncloa, dice que empiezan a no tenerlas todas consigo. Es decir, que tanto los jueces españoles como toda la estructura judicial europea ven cada día parece más difícil que traguen con todo esto, porque es que además cada fin de semana agravan lo pactado anteriormente. ¿Tú eso, personalmente, qué crees que va a pasar? Hombre, yo creo que es imprescindible que no cejemos. O sea, que sigamos alzando la voz, porque es verdad que el atropello es brutal, el atropello a la separación de poderes que se produce en España, pero que se produce en Europa. Claro. Es decir, cuando en un Estado miembro se liquida la separación de poderes, eso le afecta a la democracia europea en su conjunto. O sea, no es un drama para los españoles, pero es un problema para toda Europa. Y Europa, lo sabemos, Federico, es un elefante, va lento y tal, pero al final reacciona en legítima defensa. O sea, los europeos se están dando cuenta que lo que está pasando en España va a terminar afectándoles a todos ellos, afectando a las estructuras de la Unión y afectando a la Unión Europea en su conjunto, a la democracia, al Estado de Derecho en su conjunto, o sea, a las libertades de todos los europeos en su conjunto. Entonces, es muy importante que estas denuncias sigan llegando, que en España no nos callemos, que alcemos la voz ante todo lo que aquí está ocurriendo, que señalemos punto por punto cada una de las cesiones, cada una de las rendiciones ante los enemigos de la España democrática en la que está dispuesta y en la que está cayendo Sánchez y el PSOE, para que, en fin, se les remueva un poco el espacio a aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea. A ver, cambiarle de posición a Conde Pumpido, Federico, no vamos a conseguir, ¿no? Porque no, hombre, este viene cambiado de casa. Ya prevaricó al por mayor como fiscal general del Estado y además lo delató Otegi. Cuando Otegi pregunta, cuando lo detienen por el caso Bateragune, que ahora ha amnistiado Juan Carlos Campo, que vergüenza debía darle. Dice, pero esto lo sabe Conde Pumpido. O sea, claro, qué mayor prueba de que era todavía un juez y no un sicario de Sánchez, ¿sabes? Exacto. ¿Te acuerdas, verdad? Pues eso, lo que tú recuerdas. Bueno, sí, no le vas a cambiar de posición, pero oye, a lo mejor le tiemblan la toga si se da cuenta que la cosa, porque tiene una carrera todavía. Quiere presidir, él quiere jubilarse, le toca en año y medio. Este es un problema que tiene. Él es más viejo que Marchena, a Marchena le quedan. Porque esto es una historia al final como de duelo al sol. O sea, están Marchena y Pumpido, la Sala Segunda del Supremo, que él quiso presidir y no pudo, de ahí el odio que le tiene al Supremo, pero es que luego quiere jubilarse en el Consejo de Estado. Uno de los informes, no por cierto, límites, pero tienen intereses. Exactamente. Y una de las cosas que se ha cargado esta ley, por lo que es absolutamente antieuropea, son 3 informes preceptivos. De los letrados lo hemos conocido, a pesar del que han puesto ahí el Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, que eso es una tomadura de pelo. La presidenta secuestró el informe durante una semana. Además, pero está el comunicado del Consejo del Poder Judicial, que de todas maneras se emitió, aunque no con la ley, como sería de rigor, pero va a ir acompañando a la ley, porque el PP ha insistido y no han tenido más remedio, y además el informe del Consejo de Estado, si algo que tiene dividida media España, por lo que pregunta Europa, no merece un informe del Consejo de Estado, ya no sé que lo merece, ¿no? No, por eso digo que no callar es imprescindible. O sea, en Europa, a mí me consta, como seguramente a ti, que hablas con mucha gente, que en las instituciones europeas están muy preocupados por lo que está ocurriendo aquí, porque claro, es que les han llegado miles y miles de denuncias, no solamente esta que vamos a presentar mañana en la Comisión de Peticiones nosotros, que por cierto va acompañada de 500.000 firmas.
O sea que además de que 500.000 está firmas presentada... europeas, que conste. Claro, claro. Además de que va presentada por las asociaciones que sacamos a la calle a 1 millón de personas el 18 de noviembre, es que va acompañada de 500.000 firmas. Y entonces, bueno, en Europa eso, en fin, nunca habían visto una cosa igual. Entonces lo están mirando pues con mucha preocupación. Oye, es que el comisario Reinders le preguntó al gobierno por el proyecto de ley de amnistía o por la amnistía que ya habían pactado con Junts, y el ministro plenipotenciario Bolaños le dijo que no sabía nada, y 2 días más tarde lo presentó en rueda de prensa. Él mismo, y además lo llevó a las Cortes. Él mismo. En las Cortes. Entonces esto, oye, en Europa estas cosas se miran, y como te decía antes, Europa tarda en reaccionar, porque va todo, en fin, son muchos, también hay intereses de países, muchas cosas que tienen que irse encajando, pero cuando se siente en riesgo, reacciona. Y aquí es que se está legalizando la malversación, es que se están legalizando todos los grandes delitos que en los tratados se consideran como tal, es que se quiere legalizar el terrorismo. O sea, es que es una cosa, es una cosa brutal. Y además sin límite, como bien decías, fuiste la primera en denunciar, mejor dicho, en diagnosticar la tríada oscura del psicópata, y los hechos, tanto los forenses como los políticos, te han dado la razón. Ya nos irás contando cómo va mañana la cuestión y cómo va evolucionando, porque lo cierto es que cada día cambia el panorama. Y no para bien de Sánchez, hay que decir, ¿eh? O sea que si se pelean... Hemos de ir forzando por ahí. Exacto. Bueno, pues muchas gracias. Mira, mañana que nos tocará denunciarlo, Federico, yo creo que hay que ser muy sintético, porque allí te dejan 2 minutos y medio cada uno tenemos para hablar, pero para decir las 4 cosas más importantes vamos a tener tiempo suficiente. Y después nos vamos a reunir con muchos políticos, con mucha prensa europea, en fin, vamos a desenmascarar al traidor. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosa, mucho ánimo, y ya nos iréis contando. Gracias a vosotros siempre.